Presentamos ahora sí a nuestra primera invitada, Margarita Stolbizer. Gracias por estar con nosotros, Margarita. Gracias por la invitación, Adrián. Bueno, empezamos mal el día, Sí. con lo futbolístico. Sobre todo a mí una cosa que me llamó la atención, que después comentaba, no estaba en el cálculo de nadie, en el cálculo de nadie. Y tal vez ese es el problema, que es cuando se subestima al adversario, ¿no? Y tal cual vos decías, parecía que era un trámite, entonces el impacto es mucho más grande. Exacto. No estábamos preparados, no había ni un periodista deportivo, ni nadie en la calle que hubiera tenido en el cálculo la posibilidad de perder este primer partido. En absoluto. ¿No? Sí, y todos pronosticábamos goleadas, tal cual. 3, 4, 5-0, algunos más optimistas, inclusive, bueno, es un baño de realidad, ¿no? Un golpe duro porque la verdad que es un país futbolero. Hasta el día de ayer decían Estados Unidos había sido la sorpresa de la primera jornada. Hoy no hay duda que Arabia Saudita es la sorpresa de este mundial, ¿no? Digo, no tendría que ser así, pero un país donde hay mucha frustración, nos agarramos estas cosas a veces. Necesitamos, digo, fue una alegría. Estar varios días contentos, alegres, expectantes. Bueno, seguimos expectantes ahora más que nunca, pero con algunas dudas. Y con algunas dudas. Sí. Bueno, Margarita, estuve presenciando, me invitaste vos y tu equipo la semana pasada a un encuentro en la Universidad de Morón. La verdad me pareció muy interesante. Algunas de las reflexiones que planteaste, en realidad me pareció interesante el encuentro, el enfoque, pero estas te lo dije personalmente y por eso es que vamos a arrancar charlando acerca del desprestigio de la política que se vive en este país, que comenzó quizás allá por el 2001, con la crisis precisamente, que después con el paso de los años, con la llegada de Néstor Kirchner, es como que se contuvo. La política empezó a estar presente en todos los niveles, en los lugares de representación, en la calle, la militancia, para algunos para bien, otros lo ven quizás no tan positivo. Y después empezó a haber un retroceso. Hoy hay un gran desgaste, un desprestigio, la gente malhumorada. Bueno, indudablemente vos sos una dirigente político, ¿no? Y te caben las generales de la ley, totalmente, como cualquier otro. Sí, esto es así. Yo creo que desde hace bastante tiempo hay un elemento muy preocupante que en términos generales es la desconfianza social en las instituciones. La gente no confía. Hay varios estudios de opinión que se han hecho donde al tope de la desconfianza social estamos encima las instituciones que se basan en la representación. El Congreso, los partidos políticos, los sindicatos son los que peor estamos en el índice de desconfianza social. La buena noticia es la que mejor están son las instituciones educativas, las universidades, las escuelas. Entonces yo digo, eso siempre es una punta por donde empezar. Bueno, los medios también somos, nos cabe acá el desprestigio. Exactamente. Dentro de eso, la política, que es la herramienta de transformación de la sociedad, es la herramienta a través de la sociedad se expresa, gobierna a través de sus representantes, ese es el sistema democrático. Entonces, por supuesto que esto afecta muchísimo la credibilidad. Y esto, ¿cómo se termina viendo? Bueno, hoy aparecen opciones, a mi juicio, que están en el borde de lo antidemocrático, y creo que eso lo que hace es perjudicar al sistema, no va camino a ver cómo mejoramos el sistema. ¿Milei, por ejemplo? Digamos, yo creo que el problema de Milei, siempre insisto con esto, no son sus ideas liberales y de derecha, porque en el juego de la democracia el pluralismo, aún con los extremos en las ideas, es válido. A mí me preocupa de Milei cuando sus comportamientos están en el límite de lo democrático, que es la intolerancia hacia el que piensa distinto, ¿no? Porque sobre todo la democracia es eso, es el pluralismo y el respeto del pensamiento diverso, ¿no? Pero no quiero desviarme de lo que vos planteás, porque creo que necesitamos repensar la política para ver cómo reconstruir ese vínculo de confianza necesario entre el representante y el representado. Y los cambios que exige la ciudadanía, ¿no? Claro. Yo creo que lamentablemente todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, que hemos visto cómo se agrava, se profundiza cada vez más lo que es la polarización, la grieta,
que es muy rentable en términos electorales, porque así se han ganado elecciones y es posible que volvamos a tener un escenario así el año que viene. Esto que es bueno o redituable en términos electorales es muy malo para el país, sobre todo porque la confrontación es casi natural en tiempos electorales, digamos que los que compitan, peleen, discutan fuertemente, es casi natural, pero no es natural, no es razonable en tiempos que no son electorales. Y no me quiero conformar lo que dicen muchos, lo que uno observa en cuanto a lo que pasa fuera de nuestro país. En Brasil pasa exactamente lo mismo, la intolerancia a partir de la grieta, un país totalmente dividido, se reflejó en las últimas elecciones. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo, bueno, y seguramente en muchos países, ¿no? Pero digo, no me quiero contentar con eso, de decir, bueno, estamos mal al igual que, sino que se trata de esto, de dialogar, de sentarse entre las fuerzas políticas, de ver cómo, bueno, se plantean diversas agendas de trabajo, inclusive. Bueno, me parece que hacia ahí tenemos que ir porque yo creo que recuperar... Igual esto, Margarita, lo venimos escuchando hace 20 años. El pacto de la Moncloa, juntémonos para fijar 10 puntos. Bueno, pero es que lo primero que hay que pensar es que la posibilidad de un diálogo, de un acuerdo, es con una agenda. Por eso el encuentro que nosotros hicimos fue una agenda o una mesa de conversación o de diálogo basada en un tema, que en ese momento era la sustentabilidad, la cuestión ambiental, porque lo que decimos es, no puede ser una mesa de diálogo para sacar una foto. Entonces hacemos de cuenta que estamos todos bien, que conversamos. No, la verdad es que una moda, tiene que tener, y quizás tiene que tener un contenido, ¿no? El contenido es la agenda. ¿Para qué nos juntamos? Muchas fotos, muchas selfies, muchas redes sociales, poco contenido, poco de verdad, ¿no? En realidad yo vengo planteando hace rato y es un motivo de gran preocupación la pobreza que tiene el debate político en la Argentina. Lo veo obvio en el Congreso la comparación, el declive que ha tenido el debate, y eso es falta de ideas, porque cuando se llega al punto de la descalificación del otro, porque quien lo dice es el otro, es porque no estoy dispuesto a compatibilizar ideas. Cuando no hay ideas, cuando no hay reconocimiento de los fracasos que hemos tenido, digamos, entonces cada uno cree que es dueño de una verdad absoluta, y no existen las verdades absolutas, ni están los buenos de un lado y los malos del otro, ¿no? De la intolerancia está claro que lo decís para tu propio espacio, que es Juntos, y para los adversarios que son en el frente de todos. Por supuesto, por eso digo, me parece que todos deberíamos estar haciendo un esfuerzo en realidad para ver, bueno, cómo vamos hacia adelante. Yo creo que se han perdido algunas oportunidades, y una es concretamente este año, cuando fue en marzo la votación en el Congreso por el acuerdo con el Fondo Monetario. El kirchnerismo más duro le dio la espalda a su propio gobierno. Recordemos que Máximo Kirchner le renuncia a la presidencia del bloque, no vota en el acuerdo. En cambio, el presidente consigue salir fortalecido de esa votación porque la oposición en su conjunto, sin tener temor a pagar los costos que significaba acompañar al gobierno, muchos en la calle no decían ni por qué van a acompañar al gobierno, fue un acto de responsabilidad y de madurez. Y el presidente sale fortalecido con una ley con más de 200 votos. Bueno, muchos decimos también, era una obligación de parte de usted acompañar como espacio político, porque es la herencia que se recibió en parte del gobierno de Macri, pero ¿no? ¿por qué digo la oportunidad se perdió? Porque a partir de ahí lo que se debió haber hecho el presidente era decir, bueno, todos estos que acompañaron, que lo que queremos es salir adelante, hacernos cargo de todo esto, ¿cuáles son los 3 temas que vienen? Y en cambio eso no ocurrió, no hubo en ningún momento una posibilidad de un diálogo, de un acuerdo, de una agenda, y al contrario el presidente se replegó en el kirchnerismo duro que le había dado la espalda. Mirá que hay temas para sentarse a charlar en serio, tratar de ponerse de acuerdo, discutir, todo lo que haga falta. Un tema es la seguridad. Yo me acuerdo, hace algunos años gobernaba Scioli, vos como una de las principales dirigentes de la oposición en ese momento en la provincia de Buenos Aires, fuiste convocada para integrar el Consejo de Seguridad. Bueno, 1, 2, después dijiste, la verdad que para la foto no se avanza. Claro. Pero digo, un tema indudablemente puede ser la seguridad. Hay temas más macros, si se quiere, más estructurales. Son pero temas es un más tema que nos pega a todos, ¿no? Pero la lucha contra el narcotráfico, por supuesto, y la situación de pobreza. Bueno, hubo la semana pasada un intento de convocatoria, pero que se terminó frustrando también, iniciado por el Consejo Económico Social,
pensando en los 40 años y entonces ver si hacia el año que viene, que la democracia va a cumplir 40 años en realidad, podemos establecer esa agenda. Participaron los representantes de los credos, del empresariado, del sindicalismo, pero yo creo que no se entiende claramente que la convocatoria es de la política, que lo que necesitamos es recuperar la política como herramienta de representación, de transformación. No se puede hacer sin la política y lo que hay que mejorar es el sistema de partidos políticos, el sistema justamente de representación. Yo insisto mucho con algo que la Argentina ha perdido, que es la ejemplaridad. Nosotros estamos en lugares de privilegio, donde tenemos la obligación de derramar con ejemplo desde lo que tiene que ser el respeto a las ideas del otro. Es muy difícil pedirle a los de abajo que cumplan normas que no cumplen los de arriba. Es muy difícil pedirle a los de abajo respeto por la opinión de los otros si no lo hacen los de arriba. Tenemos esa responsabilidad, tanto en la política como la tienen quienes están en los medios de comunicación, la tienen los liderazgos empresariales, sindicales, deportivos. Todo aquel que tiene una palabra de influencia tiene que tomar la responsabilidad que significa empezar a bajar con ejemplos ese clima de respeto hacia el otro que necesitamos. Ahora, hay algo que políticamente es incorrecto decirlo, pero me parece que sucede en este país hace muchos años también, que los de abajo a veces reivindican a los que no hacen las cosas bien, que están arriba, con el voto, por ejemplo. Vos estás planteando algo que yo digo siempre, que es un flujo de doble vuelta. De arriba hacia abajo es la ejemplaridad, pero de abajo hacia arriba tiene que ser el incentivo para que las cosas se hagan bien. Porque si la gente cuando va a votar termina votando al mismo, que se pasó 4 años en el Congreso sin haber hecho nada, o aquel que en realidad termina saliendo de la función pública enriquecido con una fortuna que no tenía antes y lo vuelvo a votar, bueno, la verdad es que no hay incentivo para que el que viene después haga las cosas bien. Y lo que nosotros necesitamos es eso. De la misma manera, yo pongo siempre en un nivel muy alto de importancia el papel de la justicia. La justicia, entre otras cosas, tiene que cumplir esa misión en realidad de ordenar, de orientar conductas sobre todo, porque la justicia es la que tiene que asegurar que se cumpla la ley y sancionar cuando no se cumple. Lamentablemente la Argentina vive en un clima de impunidad desde hace mucho tiempo, me refiero a impunidad de todo tipo, y es lo que la gente percibe en la calle. Entonces, ¿cuál es el incentivo para portarse bien, para hacer las cosas bien, si el que no lo hace termina premiado porque lo votan o porque está libre o porque nadie lo sanciona, ¿no? ¿Y cuál es tu límite? Porque digo, esto está bueno de plantearlo, de proponerlo, de tomar la iniciativa, y creo que estás totalmente capacitada, bueno, no hace falta que lo diga yo, para tomar la iniciativa, ponerte a la cabeza de esto. Está buenísimo, Margarita. Ojalá que prendan la dirigencia, capaz que de tu propio espacio político lo petardean, ¿no? Los halcones, los famosos halcones. Pero... No, y además no tengo yo dentro de mi espacio una legitimidad ganada o reconocida para ocupar eso, porque lo que hay lamentablemente en la política también, en términos generales, es mucha mezquindad, mucho andar a los codazos para abrirse un espacio. ¿Y tu condición de mujer te pone a la retaguardia a veces con algunos sectores de tu espacio al menos? No, yo creo que la condición de mujer no influye en ese sentido. Pero lo que hay, bueno, nosotros no hemos logrado que se nos diera un espacio de participación dentro de lo que es la mesa de Juntos por el Cambio. Están cerrados y si vos los escuchás, ellos te hablan permanentemente de los 4 partidos, entonces te dicen el PRO, el radicalismo, la coalición, y ahora han incorporado el peronismo de Pichetto. Nosotros ni siquiera somos convidados a participar de esa mesa. ¿Por qué permanecen? Pese a que yo formo parte del interbloque. ¿Y por qué permaneces ahí, Margarita? Porque no te quieren, evidentemente, o no quieren el espacio. Creo en realidad, nosotros ingresamos como partido GEN el año pasado a partir de la decisión de Facundo Manes de posicionarse dentro de la actividad política, y hoy él está en una carrera presidencial que a mí me parece que es muy buena, porque es de esas personas que realmente le hacen bien a la política y a la democracia. Coincido. Y bueno, él fue para nosotros el inspirador de nuestro ingreso, y la verdad es que estamos ahí acompañando sobre todo. No le va bien a él tampoco, a él cada vez que puede
lo castigan, evidentemente porque es una figura que molesta, aun cuando él tiene un gran predicamento social afuera de nosotros. Porque lo que han hecho los espacios con este juego de la polarización y de la grieta ha sido cerrarse sobre sí mismos también, ¿no? Y esto impide a ambos espacios, a ambas coaliciones, la que gobierna o la que está en la oposición, crecer. Y justamente el mayor desafío es crecer, ¿no? Bueno, hablando del espacio Juntos por el Cambio, recibiste críticas duras de algunos, aisladas quizás, de dirigentes, varones y mujeres de tu espacio, cuando, por ejemplo, reconociste y saludaste el triunfo de Lula en Brasil hace algunas semanas. Sí, por supuesto. Bueno, algo que no se caracterizó en el espacio, el otro por ahí están más contentos que yo. Pero otros no, bueno, Macri sí lo hizo. Macri saludó, le guste o no, pero lo hizo correctamente, lo que corresponde como un expresidente. Pero bueno, y otra actitud que tomaste de retirarte del recinto cuando se votó el presupuesto. Bueno, vos diste tus argumentos, que estabas cansada, muchas horas de trabajo dentro del recinto. Sí. Hago la aclaración. No me fui en el momento de la votación del presupuesto. Yo voté el presupuesto, pero llevábamos 24 horas. Es inhumano. Es inhumano. Bueno, yo lo que digo es exactamente eso. No se puede seguir sesionando de esa manera. Algunos me lo quieren comparar con la guardia de los médicos. Y yo digo, pero claro, porque el médico no puede abandonar su guardia. Pero nosotros, ¿por qué no podemos sesionar 2 días en la semana? ¿Por qué no podemos sesionar todas las semanas en lugar de hacerlo una vez cada mes? Y es válido que todos puedan hacer uso de la palabra, esta es la democracia, pero digo, a veces uno escucha cada discurso. Bueno, pero sin entrar eso, para que hablen todos, sesionemos y terminemos a las 12 y seguimos al día siguiente. Cuarto intermedio y se sigue. O seguimos al miércoles siguiente. No hay temas que justifiquen esa urgencia. De todos modos, yo lo reconocí como un error mío, pero fue una cuestión absolutamente humana. Y lo que más me afectó, por supuesto, fueron las críticas desde adentro de la propia coalición que yo integro, porque se pretendió armar sobre eso toda alguna especulación política o ética y no había nada de eso. Yo había llegado de viaje el día martes a las 7 de la mañana y la sesión se adelantó. Normalmente las sesiones son los miércoles y yo llegaba con un día de ventaja, digamos. Y en cambio se adelantó y yo bajé de un viaje muy largo a las 7 de la mañana en Ezeiza. Me bañé, me fui a la sesión a las 7 de la mañana el día siguiente. Llevaba 2 noches sin dormir y la verdad es que después de haber votado el presupuesto me fui y fue un error y yo lo reconozco y obviamente acepto las críticas que se me han hecho, no que se intente hacer aparecer mi retirada como otra cosa que no sea estrictamente un problema humano del agotamiento que tenía y un error como lo he reconocido, ¿no? ¿Acompañas entonces la candidatura o el intento de candidatura de Facundo Manes la presidencia para el año próximo? Yo creo que Facundo es de esas personas que además de reunir condiciones personales, que es una persona altamente preparada, muy profesional, por supuesto, una persona íntegra, absolutamente íntegra, honesta, es una persona con una gran capacidad de convocatoria, digamos, que son estas cosas que el político necesita, pero además de esas cualidades personales, creo que también hay un contexto que ayuda a la candidatura de Facundo por todo esto que hablamos al comienzo. La política tiene tanto desprestigio que Facundo representa mucho más a la persona común, alguien que dejó las comodidades de una vida realmente pero muy buena y de mucho reconocimiento, un médico muy prestigioso y con mucha comodidad, y dejó eso para ingresar a la política. Entonces creo que eso es muy meritorio y viene con el sentido común de la gente común, digamos. Entonces creo que es un gran aporte también en un momento donde la política tiene que oxigenarse, tiene que refrescarse y ampliarse nuestra coalición con gente que viene de afuera. Hace mucho que no sos noticia por un caso de inseguridad. Tuviste una racha, vos y tu familia, toco madera, ¿no? No me lo anuncies, una racha importante, vos y tu familia. ¿Seguís viviendo en Castelar? Sigo viviendo en Castelar. ¿Mejoró la seguridad o como vecina? Le tocará a otros en realidad. Fortuito. Claro, sí, creo que así fue. Así como fue fortuito cuando me tocó, creo que también es fortuito que no me toque. Y hablando de lo local,
¿Nunca tuviste vocación de ser intendenta? Sí, fui candidata, fui Bueno, sí, pero en las últimas elecciones. Porque siempre aparecen vecinos diciendo y aspiran a que, bueno, Margarita sea candidata a intendenta. No está en tus planes. No, yo creo sinceramente que es un trabajo muy, muy arduo y que hay gente mucho más joven y capacitada que puede hacerlo perfectamente. Yo ya estoy grande, digamos, para hacerme cargo de tanto trabajo como significa ser intendente municipal. Bueno, una familia donde la política y el deporte están presentes permanentemente, siempre, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero como dicen mis hijos, en casa se habla más de básquet que de política. me ganan ellos. Margarita, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un gusto charlar contigo en este primer segmento del programa.